Hola, hola, ¿cómo les va? Ustedes que siguen este programa saben de nuestro interés por la alfabetización académica. Ese proceso que un sujeto escolarizado inicia temprano y para el que no hay término. En la alfabetización hay escritura y lectura. Y con la lectura viene, aunque no siempre, la comprensión de textos. La lectura es un comportamiento complejo y una competencia a la que los institutos educativos deberían prestarle más atención. Nos preguntamos por qué la comprensión de textos puede presentar dificultades, qué se puede hacer para subsanarlas y por qué esas dificultades pueden interferir en el rendimiento escolar. Para comenzar a responder, hoy está aquí la doctora Valeria Busanra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juan. Es un placer poder estar acá con ustedes y compartir un diálogo sobre una temática que creo que es esencial desde todos los puntos de vista, no solo educativos, sino lo que tiene que ver con la inserción del ser humano en una sociedad. Valeria, para comenzar te pido que te presentes, para saber cuál es tu interés como investigadora y desde qué formación operás en el campo de las ciencias cognitivas. Muy bien, bueno. Es difícil explicar, todavía intento explicarle a mi madre qué es lo que hago y no lo logro. Pero bueno, eso nos pasa a todos los hijos. Sí, ¿no? Sí. Voy a intentar hacer esfuerzos por entender rápidamente a mis hijos. Bueno, soy doctora en letras, me especialicé en psicolingüística. La psicolingüística lo que propone es el estudio de el lenguaje en la mente-cerebro, es decir, que estudia procesos mentales, estudia qué pasa cuando comprendemos, producimos o adquirimos lenguaje. Y entonces, digamos, la preocupación es una preocupación muy interesante, creo que el lenguaje nos afecta a todos, pero también es un gran desafío, porque estudiar procesos mentales implica un estudio bastante indirecto, es muy difícil ver qué está pasando en la mente, cerebro de los seres humanos cuando utilizamos lenguaje. Entonces, un poco la preocupación general fue esta, estudiar cómo procesamos los seres humanos el lenguaje. Por esto, mi trabajo, digamos, se divide en varios aspectos, pero fundamentalmente soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología en posgrado y en la Facultad de Filosofía y Letras en grado, y también trabajo en un hospital, en el Hospital Eva Perón, donde lo que hacemos es trabajar fundamentalmente en investigación. Existe un neuropsicólogo muy importante que se llama Alfonso Caramazza, que decía: una de las formas, digamos, más interesantes o más directas de conocer qué pasa cuando procesamos lenguajes es ver qué pasa cuando falla el sistema de procesamiento lingüístico. Entonces, en el hospital lo que hacemos es estudiar pacientes que han tenido lesiones cerebrales y ver qué pasa en ese momento con estos sistemas de procesamiento lingüístico que alguna vez se adquirieron y que de pronto, por un accidente cerebrovascular, por un tumor, por una demencia, se ven afectados. Con lo cual lo que hacemos es conciliar un poco lo que serían los aspectos psicolingüísticos y por otro los neurolingüísticos. Si me permitís, tomo tres conceptos cuya delimitación interesa en el tema que te ocupa: lector, lectura y comprensión. Y los tomo para pedirte que nos expliques
¿Qué lugar ocupa el lector en la teoría del conocimiento que te apoyas? Bueno, es una pregunta interesante porque en realidad es lo que marcó un poco el cambio hacia las ciencias cognitivas. Durante mucho tiempo, y te diría que hasta los años 80, todo el énfasis y los estudios estaban centrados fundamentalmente en el texto mismo. Hoy en día se sabe que es tan importante lo que dice el texto como el conocimiento del mundo que tiene el lector. Es decir, si yo tengo que definirte desde las ciencias cognitivas qué implica comprender un texto, yo te debería decir que es una transacción constante entre lector y texto. Es decir, que comprender un texto implica construir una representación mental, una suerte de película mental de lo que ocurre a partir de lo que está dicho, pero además de lo que cada uno de nosotros traemos, lo que está dentro de lo que se llama, o de lo que es el conocimiento general del mundo. Es por eso que se dice que hay tantas interpretaciones como lectores haya, porque no va a ser igual tu interpretación de El Principito que la mía, y tampoco va a ser igual mi interpretación del Principito a los 15 años, a los 30 o a los 45. ¿Por qué? Porque cambia mi conocimiento del mundo. Entonces, desde esta perspectiva, el lector, digamos, la entidad lector, cobra una importancia central, porque es quien completa el significado del texto. Umberto Eco decía, dice, el texto es algo así como una maquinaria perezosa que le pide al lector que haga gran parte del trabajo que debería hacer. Dice, pobre del texto si tuviera que decir todo lo que tiene que decir, no terminaría nunca. Con lo cual, lo que está haciendo es otorgándole una entidad muy importante al lector. El lector es un constructor de significado activo, se construye activamente significado. Entonces, con este cambio de perspectivas, con la psicolingüística y la psicología cognitiva, el foco pasa del texto a la mente del comprendedor. Y ya no importa tanto qué dice el texto en sí mismo, sino qué es lo que hace el comprendedor cada vez que se enfrenta a la tarea de comprender un texto. Interesante. El lenguaje es interesante. ¿Y cuál es el requisito básico para la comprensión de textos? ¿Y de qué factores depende además? Bueno, eso es creo, a mi criterio, es lo que motivó o lo que produjo que durante tanto tiempo se postergaran los estudios del nivel textual, por lo menos en lingüística. ¿Cuál es el problema? Vos me preguntás cuál es el requisito básico. Los requisitos son muchísimos. En lingüística uno habla de niveles de análisis, un nivel fonológico, un nivel morfológico, un nivel léxico, sintáctico, semántico, textual o discursivo. ¿Esto qué significa? Que cualquier cosa que ocurra a nivel de los niveles inferiores, valga la redundancia, afectan este nivel más alto que sería el textual. Una persona que falla en lo sintáctico, falla en el texto, que falla en lo semántico, falla en el texto. Y por otro lado aparecen otros aspectos extracognitivos, o cognitivos pero de otro nivel, como por ejemplo el conocimiento del mundo, otras funciones mentales superiores, la memoria, las funciones ejecutivas, y todo esto hace que sea un constructo, un objeto de estudio tan complejo que sea muy difícil determinar cuáles son los factores de base o cuáles son los requisitos de base. En principio, lo que sí te puedo decir es que si vos tenés una persona que no decodifica, es decir, que no lee textos, no va a poder comprender un texto, porque si bien hay muchas similitudes entre la comprensión oral y escrita, el elemento de base para llegar a una buena comprensión lectora es saber leer. Es decir, que una buena habilidad de decodificación me va a permitir también tener recursos disponibles para comprender texto. Pero esto no se agota solamente en la decodificación. Hay chicos y hay adultos que son buenos decodificadores, es decir, vos los haces leer en voz alta y leen bien, pero no pueden comprender un texto. Es decir, que la falla en ese caso estaría en otros niveles. Hiciste mención a la memoria. Sí. ¿Qué función cumple la memoria de trabajo en la comprensión lectora? ¿Y cuál es la diferencia entre memoria de trabajo y memoria a corto plazo? Muy bien, eso es muy importante y motivó una serie de investigaciones durante mucho tiempo. La memoria es esencial. Empiezo por tu primera pregunta. ¿Qué papel cumple? Cumple un papel esencial. ¿Qué es la memoria? ¿Por qué digo que cumple un papel esencial? Durante mucho tiempo se intentaron establecer correlaciones entre una memoria de corto plazo, como os decías, que tiene como característica el ser más pasiva. Si yo te digo a vos, acordate de este número de teléfono, yo te lo digo y vos lo que haces es repetirlo subvocalmente y lo podés recordar por un tiempo limitado. Pero lo que se supone es que tenés como un límite en ese recuerdo. Ahí lo que haces es repetir subvocalmente para almacenar. Entonces, lo que se supone es que el límite es de 7 más menos 2 chunks. Chunks son unidades de memoria.
Entonces, lo que vos haces es recordar o bien bloques de números o palabras, oraciones, pero no más de, bueno, no más, hay gente que sí puede recordarlo, pero en general nuestra capacidad es entre 5 y 9, ¿está bien? Pero lo que vos hiciste es una tarea completamente pasiva, recordaste. Ahora, a partir de los años 80 se cambia esta perspectiva y se dice, bueno, no correlaciona la memoria de corto plazo y la comprensión de textos porque son dos habilidades como muy distantes. Y entonces se empezó a utilizar una medida diferente que era la memoria, lo que se conocía como span auditivo o lector de memoria, que lo que medía era una memoria de trabajo, que es una memoria de corto plazo pero activa. Cuando vos comprendés un texto, lees la información que aparece, por un lado procesás esa información, pero además tenés que recordar algo. Si yo te digo a vos, no sé, suponete que hayas leído Madame Bovary, te digo, ¿de qué se trata Madame Bovary? Vos hay algo que recordaste, construiste una representación mental y a partir de esa representación mental lo que vos me decís es como la macroestructura, el significado global. Y en ese sentido pones en juego estas operaciones que son parte de lo que se mide con esta tarea de memoria de trabajo. La memoria de trabajo se distingue de la de corto plazo por su carácter de activa. La otra es pasiva, esta es activa. Vos tenés que procesar y almacenar información constantemente. Por eso es tan importante. Interesante. ¿Sabes que seleccionamos algunas afirmaciones que encontramos en publicaciones de las que sos autora o coautora? Las vamos a proyectar en la pantalla. Muy bien. Abusando de tu gentileza, te voy a pedir que las leas y que repongas la información que nosotros no tenemos, así las podemos comprender debidamente. Ahora quiero que me soplen también de ¿También? esas respuestas. Muy bien. Dice entonces, el establecimiento de relaciones entre las distintas partes del texto y el conocimiento del mundo del lector constituyen un punto crucial para la comprensión. Muy bien, esto tiene que ver un poco con lo que yo te decía hace un ratito. Cuando comprendemos un texto, la comprensión implica esta conjugación de dos aspectos, el conocimiento del mundo por un lado y el establecimiento de relaciones, para lo cual la memoria de trabajo es esencial entre distintas partes de un texto. Si yo no voy construyendo, lo que es interesante acá es, por un lado hay que construir, pero además de todo no alcanza con la construcción de una representación mental. Cuando entra nueva información, yo tengo que actualizar esas representaciones mentales o cambiarlas. Lo que le pasa a un mal comprendedor es que tal vez es capaz de construir una primera representación mental, pero a la hora de actualizarla se queda en esa primera interpretación y no cambia, falla. Porque cuando tiene que llegar al final del texto se quedó pegado a esa primera interpretación. Pero entonces, acá aparecen los dos elementos que son clave para la comprensión, que es la conexión entre distintas partes del texto. Cuando yo tengo que conectar, suponete, a nivel, una cosa un poco técnica, pero lo que se conocen como anáforas. Si yo te digo, Juan se sacó la corbata y la dejó sobre la mesa. Yo ahí te dije, la dejó sobre la mesa, está refiriendo corbata. Yo tengo que conectar dos partes del texto, pero que están cercanas. Pero a veces te ocurre que vos vas leyendo un texto y 3 párrafos más abajo te aparece un pronombre que te está refiriendo a un elemento previo bastante lejano. En ese caso, la memoria de trabajo es esencial y se te hace mucho más dificultoso conectar informaciones. Entonces, la conexión de distintas partes depende fuertemente de la memoria de trabajo, entre otras cosas. Y por otro lado está el conocimiento del mundo del lector, que depende de otro sistema de memoria, que es el sistema de memoria de largo plazo, que implica el conocimiento general del mundo semántico, por ejemplo, que el rojo es un color, o que el martillo sirve, es una herramienta que sirve a determinados fines, y también la memoria episódica, que es, por ejemplo, que vos sabés que Montevideo es la capital de Uruguay, pero porque estuviste, lo viviste. ¿Está bien? Si yo te pregunto a vos, ¿qué estabas haciendo el día que se cayeron las Torres Gemelas? Seguramente hay cosas que vos recuerdes, porque lo que hiciste fue experimentarlo a partir también de tu, digamos, fuiste testigo de esa actividad, ¿está bien? Con lo cual, por momentos, ¿por qué hago esta distinción? Porque aparecen casos de pacientes, una vez más, los pacientes te permiten validar modelos teóricos, gramaticales, lingüísticos y de otras funciones, que pierden la capacidad de digamos, la memoria semántica, pero no la memoria episódica. Entonces tal vez saben que se cayeron las Torres Gemelas, pero no qué hacían en ese momento, o pierden los recuerdos personales, pero no los recuerdos generales semánticos. La segunda es, sabemos que la dimensión metacognitiva interviene en la comprensión de textos, pero no conocemos con claridad su incidencia. Esto es un poco lo que yo te decía, la metacognición refiere al conocimiento del conocimiento.
En este sentido, yo te podría decir que el monitoreo es parte de la metacognición, es decir, yo leo, comprendo, pero aparte monitoreo lo que estoy leyendo o lo que estoy comprendiendo. La intuición del texto, si yo te digo a vos, vamos a leer un texto de ciencia ficción, hay ciertas cuestiones que vos esperás, que son esperables y que no son esperables si yo te digo, vamos a leer una novela histórica. Esa intuición del texto es parte de las habilidades metacognitivas. Y también tenés la flexibilidad mental. Si yo te digo a vos, en este texto, encontrame rápidamente todas las palabras que empiecen con D, tus estrategias van a ser diferentes que si yo te digo en este texto, hacemos un resumen del primer párrafo. ¿Está bien? Porque son tareas que son diferentes, para lo cual necesitas actividades o estrategias que también son diferentes. Lo que ocurre es que todavía faltan muchas investigaciones que permitan verificar la influencia de estos mecanismos metacognitivos sobre la comprensión de textos, pero sí se sabe efectivamente que tienen un efecto que es esencial. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice, entre los que no comprenden o entre los malos comprendedores hay dos tipos, los que no comprenden y los que no comprenden que no comprenden. Hay que cuidarse de estos últimos. Sí. Y esas serían las habilidades metacognitivas. Y después dice, las investigaciones que estudiaron las relaciones entre la comprensión del texto y la comprensión oral han encontrado altas correlaciones entre ambos. Esto creo que es esencial. Si bien hay una diferencia enorme entre la oralidad y la escritura, pensá que podríamos entrar a discutir y hacer otro programa sobre cuándo aparece el lenguaje oral, pero la realidad es que estamos hablando de millones de años de aparición. Está bien con el Homo habilis, o está bien, no podemos clonar un Homo habilis y saber qué pasaba, pero sí se piensa que el lenguaje oral puede haber aparecido hace 2,5 millones de años. La escritura apareció hace 5.000 años y no más que eso. Es decir, que las diferencias entre oralidad y escritura son abismales. Sin embargo, desde el punto de vista de los procesos mentales implicados en lo que sería la comprensión del texto y la comprensión oral, tienen una correlación muy fuerte. Y esto es muy importante porque en realidad, si esto es así, yo puedo empezar a intervenir muy tempranamente. Yo en el jardín de infantes no puedo tomar una prueba de comprensión de textos, pero sí puedo prevenir si hay algún chico que tiene dificultades para comprender oralmente y ver qué es lo que puede pasar más adelante con la comprensión de textos. Es decir, que esta correlación tan profunda entre ambas habilidades me tienen que permitir a mí poder intervenir de manera temprana en los chicos que entran a la escuela y que puedan llegar a tener alguna dificultad. Valeria, ¿qué correlaciones arrojan las investigaciones entre el nivel socioeconómico del hogar del alumno y el nivel de comprensión alcanzado? Bueno, ese es otro aspecto, la verdad es que muy interesante de abordar y que hay que tomar con mucho cuidado. En las investigaciones que nosotros realizamos encontramos que había un efecto realmente muy fuerte de lo que nosotros vimos en llamar oportunidades educativas. Y no te diría que tiene que ver ni con la gestión pública o privada de las escuelas, sino con las oportunidades que tienen esos chicos que llegan a una escuela. Hay una serie de estudios en alfabetización emergente, es decir, en chicos de preescolar y de jardín de infantes, que realizaron un grupo de profesionales como Ana María Borsone o Beatriz Duke, que demuestran que la cantidad de enfrentamientos, poner a situaciones lectoras, que no implica leer un texto, implica estar en contacto con un libro, que te lean un cuento, son abismales entre chicos que vienen de contextos socioculturales y económicos desfavorecidos y de clases medias y medias altas. Pueden llegar con, no sé, 400.000 exposiciones a situaciones con un texto contra cero. Y eso demostraron que eso afecta muchísimo, por ejemplo, la adquisición de la lectoescritura. A nivel de la comprensión de textos, que es una tarea como más compleja aún, esto también se ve. Y lo que nosotros encontramos es que cuando fuimos a tratar de encontrar una norma, a buscar datos normativos de un test para evaluar la comprensión lectora, lo que tuvimos que hacer es dividir la muestra en 3 niveles de oportunidades educativas. Un nivel de oportunidades 1, que eran contextos muy desfavorecidos. ¿Cómo se medía esto? Por nivel de repetidores, deserción escolar, ausentismo, nivel socioeconómico de las familias que asistían a los colegios, impresión de los directivos. Un nivel 1, un nivel 2, que era un nivel intermedio, y un nivel 3, que era de oportunidades altas. Lo que nosotros encontramos, lamentablemente, es que entre el nivel 1 y el nivel 3 había tantas diferencias en el rendimiento
que tener una única norma, no sé, para todos los chicos de séptimo grado, 7 es la norma, me hacía correr el riesgo de que los chicos de oportunidades 1 fueran todos malos comprendedores y los de oportunidades 3 fueran todos buenos comprendedores. Con lo cual tuvimos que hacer una serie de normas extras teniendo en cuenta estas cuestiones. Y la realidad es que si vos tenés en cuenta que la comprensión de textos y la lectura son habilidades básicamente culturales, vos no nacés sabiendo comprender textos, ni nacés sabiendo leer, te lo tienen que enseñar. En la medida en que son culturales, el entorno te afecta y te afecta de una manera determinante, con lo cual este nivel de oportunidades educativas ejerce un efecto realmente importante y bueno, que hay que tener en cuenta. Valeria, para cerrar, vamos a proyectar una nueva placa que Muy lista bien. las actividades del test Leer para Comprender, para que luego nos expliques qué se revela o qué se explora en cada uno de estos campos. Muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, el modelo este es un modelo que se conoció, que fue planteado como modelo multicomponencial, tomando como base esta idea de que la comprensión de textos es tan compleja y que intervienen tantos factores. La realidad es que con un grupo de Italia con el que trabajamos tomamos como punto de partida el modelo que ellos plantearon, Rossana De Beni, Cesare Cornoldi y todo un grupo de la Universidad de Padova. Ellos planteaban inicialmente 10 habilidades. Nosotros a las 10 habilidades, como son personas muy generosas, nos permitieron incorporar una nueva y cambiar algunos aspectos de algunas, pero por ejemplo semántica léxica fue un agregado local. Y te diría que hay un par de aspectos un poco diferentes a cómo funciona en Italia, pero en líneas generales la idea de este modelo es que teniendo una habilidad o un objeto de estudio tan complejo, la mejor forma que tenés de abordarlo es tratando de discriminar partes más específicas. Entonces la idea es, hay 11 habilidades, 3 habilidades que son de lo que se conocerían como el núcleo más de contenido o de base, que es el esquema básico del texto, que fundamentalmente tiene que ver con el procesamiento de lugares, tiempo, hechos y personajes, que es lo típico que uno hace en la escuela cuando es muy chiquito. ¿Cuál es el personaje principal? ¿En qué tiempo se desarrollan los hechos? ¿Dónde? ¿En qué lugar se desarrollan? Hechos y secuencias, que tiene que ver con el armado de estas secuencias temporales, que no siempre es fácil de realizar. Y la semántica léxica, que tiene que ver con el significado de la palabra aislada, es decir, el vocabulario. Un núcleo que sería un núcleo un poco más sofisticado, diría yo, que es el de elaboración, que incluye estructura sintáctica, en términos de conectores, cómo uno procesa los conectores, los tipos, las estructuras oracionales. No es lo mismo que yo produzco una oración pasiva que produzco una oración activa, porque en la producción o en la selección de un tipo estructural yo estoy eligiendo transmitir de una manera particular el significado, a eso se refiere estructura sintáctica. Cohesión textual, que tiene que ver con conectar partes de información en el texto. Inferencias, como yo te decía antes, que tiene que ver con la reposición de la información que el texto no te dice. Jerarquía del texto, salteo intuición. Sí. Jerarquía del texto, la información importante o relevante y no relevante, y modelos mentales, que es esta representación mental que construyo. Y un tercer núcleo, que es el núcleo de la metacognición, que está formado, y no me preguntes el orden, el número, no porque viene contrario, no sé por qué quedó en el medio intuición, pero dentro... Yo sé que la primera es lugares, tiempos, muy hechos bien, y personajes. Está muy bien. Bueno. Y lo lógico sería acá que la 9, 10 y 11 fueran metacognición, pero no, nos gustó las 7, 10 y 11, así que quedó intuición del texto, flexibilidad mental y errores e incongruencia, que son parte del núcleo de la metacognición, que son estas habilidades que tienen que ver con el monitoreo de la información, cómo abordo, qué estrategias pongo en juego, cómo soy yo como lector, que son habilidades que en los últimos tiempos se están desarrollando de manera muy fuerte, porque se sabe que el desarrollo de esas habilidades lleva también a una mejora a nivel de la comprensión de textos. Lo interesante de un planteo así es que vos podés, por un lado, evaluar de manera puntual. Yo evalúo y entonces veo en un grado entero, suponete, o en un chico en forma particular, a nivel clínico, digo, bueno, este chico falló en el área de estructura sintáctica y jerarquía del texto. Entonces lo que yo hago es armar una intervención orientada por estos resultados. Si está peor en 2 áreas, ¿por qué voy a trabajar toda la comprensión de texto si yo puedo trabajar de modo puntual? La intervención. Exacto. Es decir, que la idea de utilizar un modelo multicomponencial tiene como base esto, que es el poder orientar la intervención y que la intervención sea efectiva.
Valeria, gracias. La verdad que fue un gusto estar contigo. Lo mismo digo, muchas gracias a ustedes. Y espero que hayas estado cómoda, más allá de la temperatura. Comodísima. Muchas gracias, Juan. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Recordá que podrás volver a ver este programa por nuestro canal de YouTube, ISEL TV 2013. Larga y buena vida para todos.